Tal vez uno de los últimos polígrafos y eruditos mexicanos del siglo XX fue Juan Miguel de Mora Vaquerizo, autor de centenares de artículos periodísticos y de opinión, escritor, director de teatro, de cine y de televisión, profesor de literaturas orientales, investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, indólogo y traductor del sánscrito. Fue también corresponsal extranjero y creador de numerosos libros cuyos solos títulos dan una idea de la diversidad y riqueza de los temas que dominaba. Su inabarcable obra se compone de narraciones, sobre todo novelas y crónicas, reportajes, ensayos, crítica, testimonios, obras de teatro y de investigación académica. Prácticamente todas sus narraciones, de índole política y social, poseen sólidos sustentos históricos y periodísticos. Pienso en obras como Al frente está la aurora, de 1947, Misión 317 Peligro, de 1956, Nueva York en el periscopio, de 1957, Desnudarse y morir, de 1964 y llevada al cine por Miguel Moraita en 1968, La rebelión humana, de 1967, otra vez El día sexto, de 1967, publicada después en 1980 con el título Y la tierra desaparecerá, Hagan la guerra, no el amor, de 1971, La fórmula, de 1971, que fue la primera novela escrita en México sobre el tema de la guerrilla, Tlatelolco 68, de 1973, Si tienes miedo, también del 73, Gallo Rojo del 75, Érase una vez un presidente del 76, El emperador del 78, escrita con la colaboración de Ludwika Jaroska, también Los niños, en colaboración con Ludwika Jaroska, de 1980, Todesblock, Pabellón de la Muerte, de 1980, La Zamba de la Muerte, del 82, Traicionará el presidente, una novela que podría ser histórica, de 1982, llevada al cine por Fernando Pérez Gavilán en 1987 con el título Intriga contra México, El yelmo de Mambrino, de 1993, Solo queda el silencio, del año 2000, Los muertos estaban quietos, de 2001, Historias de ignominia, de 2005, que consta de dos narraciones breves, Panamá, una historia de ignominia y de heroísmo, publicada originalmente en la revista Siempre el 29 de enero de 1964, y Relato de una guerra antigua, Pleiku. Finalmente, la novela Currumba Laca, de 2012. Como dramaturgo escribió Ariel y Calibán, de 1955, Primero es la luz, también del 55, Un hombre de otro mundo, del 56, El pájaro cantor vuelve al hogar, del 56, Los héroes no van al frente, del 57, Espartaco, de 1961, La Terre, del 69 y Plaza de las Tres Culturas, del 78. También compuso la obra de teatro callejero Acto de Amor y una obra redactada en París, Antropos. Entre sus múltiples ensayos de largo aliento, sean o no de índole académica, destacan China, el dragón y la estrella, con ediciones en el 61 y en el 73, Félix López de Vega y Carpio visto por sus cartas, de 1962, Pekín, Dragón sin estrella, El revés de la trama china, de 1964, La filosofía en la literatura sánscrita, del 68, Panorama del teatro en México, con 58 críticas y un ensayo, de 1970, La dialéctica en el Rig Veda, de 1978, traducida al inglés y publicada en India, México, País del Miedo, de 1981,
Tantrismo hindú y proteico, de 1988, El Gatuperio, Omisiones, mitos y mentiras de la historia oficial, de 1993, Una conferencia magistral sobre Gandhi, de 1998, Ayurveda, Apuntes para una historia de la ciencia en la India antigua, Medicina humana y medicina veterinaria, de 2002, El concepto de la divinidad en el hinduismo, en colaboración con María Ludvika Jaroska, de 2003, Historia de las matemáticas y de la astronomía en la India antigua, de 2003, La libertad Sancho, testimonio de un soldado de las Brigadas Internacionales, de 2006, y Visiones del Ramayana, la India y el sudeste asiático, también en colaboración con Ludvika Jaroska, de 2012. Como periodista redactó reportajes y libros analíticos o de opinión sobre la actualidad sociopolítica. Destaco Carniceros con las bolsas grandes, de 1957, Destino, La eternidad, los satélites rusos vistos donde los hicieron, de 1959, Misión de México en Oriente, del 62, Misión de Prensa en España, Un pueblo en lucha heroica, Las tribulaciones de Fraga Iribarne, de 1965, Misión de Prensa en Santo Domingo, del 65, Las guerrillas en México, Genaro Vázquez Rojas, Su personalidad, su vida y su muerte, de 1972, Lucio Cabañas, Su vida y su muerte, de 1974, Por la gracia del señor presidente, del 75, Los conflictos en la UNAM, del 77, Ladrones en el gobierno, del 79, Muera la inteligencia, la UNAM es el botín, de 1979, En el santo nombre del PRI, de 1980, No, señor presidente, la realidad nacional del actual sexenio sin maquillaje oficial, del 83, Ni renovación ni moral, del 85, CU contra UNAM, la hora del neofascismo, de 1987, Las elecciones en México, del 88, Yo acuso a los gobiernos de México de haber robado, explotado, asesinado y manipulado a nuestros indios, y al EZLN de ser otra manipulación de indios y un instrumento para desestabilizar al país a costa de vidas indígenas, de 1995, y ante el desastre inminente de 1998, sobre la corrupción desenfrenada, la impunidad delictiva, la desorbitada oposición partidista y la ingobernabilidad de México. Pese a su erudición en materia de Asia y en particular de la India, Juan Miguel de Mora nunca se evadió de la realidad mexicana e hispanoamericana, y cuando el tema se lo permitía, aplicaba sus conocimientos de indólogo a alguna situación de actualidad. Como ejemplo de lo anterior, escribió un artículo titulado Universidad Maharishi, cómo sacar el dinero a los gobernadores. En cuanto a su labor de traductor, Juan Miguel de Mora, quien aprendió sánscrito en la Sorbona, vertió de esta lengua al español y también analizó, a menudo con la colaboración de Ludvika Jaroska, una obra dramática, a mi juicio, imprescindible. Me refiero a El último lance de rama, de Bababuti, edición bilingüe, sánscrito-español, publicada en 1984 y después en 2003, en la que el lector podrá encontrar teatro dentro del teatro cientos de años antes del Hamlet shakespeariano, recurso tan común en la India que hasta tenía un nombre, Garvanataka, o drama embrionario. También tradujo 126 himnos, de los más de 1000 himnos del Rig Veda, tradujo 126. La primera edición de esta versión del Rig Veda es de 1974 y después tuvo varias ediciones más. También tradujo algunos Upanishads, publicados algunos de ellos por Octavio Colmenares en Edamex,
los Upanishads, hermosa edición bilingüe de 1990, donde se pueden leer el Aitareya Upanishad, el Katha Upanishad, el Chagaleya Upanishad, el Kena Upanishad y el Vaskala Mantra Upanishad. También publicó el libro Tú eres Dios, Tatuam Asi, y también este libro también es de 1990 con fragmentos de otros Upanishads comentados y analizados por De Mora, cuya contribución a la difusión de la literatura y cultura sánscritas de la India, en particular del hinduismo y del jainismo, es única e invaluable en cualquier país de lengua española. Como docente no se concretaba a la simple exposición y explicación de lo que otros investigadores hayan escrito sobre India o Vietnam. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM impartió durante muchos años las materias de literatura sánscrita y literatura vietnamita. También con frecuencia exhibía los resultados de sus propias investigaciones y siempre tuvo el cuidado de sostener con sólidos argumentos y pruebas lo que afirmaba o refutaba. Además de abordar y analizar los distintos asuntos concernientes a los programas o temarios propiamente dichos, sus cátedras se hallaban salpicadas de anécdotas, testimonios personales y asociaciones a gran cantidad de obras orientales y occidentales. Por ejemplo, solía citar o se refería a Miguel de Cervantes Saavedra, sobre todo al Quijote, una de las obras universales que más apreciaba. Pero también, cuando la asociación era pertinente, hablaba de la historia de México, de España, de la Segunda Guerra Mundial o de sus propias experiencias en la Guerra Civil Española o de sus experiencias como corresponsal extranjero en Vietnam durante la Guerra de Vietnam o sus experiencias en otros lugares como China, Santo Domingo, Panamá. Con naturalidad sabía entrelazar temas y anécdotas de distintas regiones y épocas del mundo, sobreponiendo, cuando era el caso, su sensibilidad social. En una ocasión afirmó, palabras más o palabras menos, que si en un futuro llega a haber un sistema filosófico, esta filosofía tendrá que incluir el marxismo como uno de sus ingredientes. Como maestro, a menudo se quejaba de que la mayoría de los profesores en México, con una reducida visión eurocentrista incomprensible en este país, sigan repitiendo como loros que la filosofía empezó en Grecia o que el teatro empezó en Grecia, cuando ya es más que sabido que en India, también en China, hubo filosofía mucho antes que en Grecia, lo cual no demerita en absoluto la cultura griega, ni mucho menos. Pero en la antigua India no solo hubo filosofía, también sistemas filosóficos ajenos a la religión, como el Lokayata, materialista y ateo, además de filosofía religiosa, idealista o espiritualista, que es lamentablemente lo que más conocen los curiosos occidentales sobre este subcontinente. En el estudio que antecede a su traducción de la obra dramática El último lance de rama, De Mora prueba que el teatro ya existía en India desde la época védica. Hablamos de por lo menos unos 1500 años antes de nuestra era. Juan Miguel de Mora también fue investigador en filológicas en el Instituto de Investigaciones Filológicas y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1982 fue profesor visitante en el Departamento de Sánscrito de la Facultad de Letras en la Universidad de Delhi, en India. En ese año también fungió como profesor visitante en la Universidad Gurukula Kangri en Harvard, estado de Uttar Pradesh, en India. 4 años después, en el 88, lo contrató la Universidad de Sao Paulo, Brasil, como profesor visitante en el Departamento de Lengua y Literatura Sánscrita, y allí formó parte del jurado examinador del primer doctor en Lengua y Literatura Sánscritas de América Latina, Carlos Alberto da Fonseca. En 1994
Fue profesor huésped para un curso de doctorado en la Universidad de Salamanca y dictó conferencias en la Universidad de Navarra. En el 81, en Benares, India, en el marco de la Quinta Conferencia Mundial de Sánscrito, se le eligió vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudios Sánscritos de la UNESCO. Fue reelecto en dicho cargo en la Sexta Conferencia en Filadelfia, Estados Unidos, en el 83. En la séptima, en Leiden, Holanda, del 87, y en la octava, en Viena, Austria. En 1994, en Melbourne, Australia, tuvo lugar la novena Conferencia Mundial de Sánscrito. Allí se sustituyeron las vicepresidencias por las direcciones regionales. El doctor de Mora fue elegido director regional para América Latina, puesto ratificado en 1997. También fue miembro honorífico de la Kalidasa and Max Muller Sanskrit Society en Ghaziabad, India, miembro activo en la Association Française pour les Études Sanskrites en París, miembro del Comité Internacional de la Vishwa Bharatiya Sanskriti Santam en Delhi, miembro del Consejo Asesor de la revista especializada en estudios védicos Vedic Path de la Universidad de Gurukula Kangri y del International Journal of Hindu Studies en Ottawa, Canadá, así como miembro del Consejo Editorial y colaborador de la International Encyclopedia of Indian Literature y colaborador de la Encyclopedia of the Hindu World, ambas de Delhi. El también doctor honoris causa por 2 universidades de Inglaterra, fue nombrado profesor emérito en la Jain Vishva Bharati Institute, Universidad Jaina, de la que recibió el premio Anekant Saman en 2004, de manos del presidente de la India. Hola, soy Juan Antonio Rosado, estás en el canal Grandezas de Lilliput, un canal al que le interesan los temas atemporales, el arte, la lengua y la literatura, un espacio-tiempo de reflexión. Si no te has suscrito, hazlo. Seguirán habiendo sorpresas y temas de interés para los amantes de la alta cultura. Juan Miguel de Mora nació en Madrid, en el barrio de Chamberí, y muy joven inició su labor como periodista. Durante la Guerra Civil de España, en las brigadas internacionales, la 15ª Brigada, fue soldado raso en la batalla del Ebro, experiencia que narra en su libro J666, de 2003. Luego reproducido como uno de los capítulos de una obra más detallada, La Libertad, Sancho, testimonio de un soldado de las brigadas internacionales en el principio de la Segunda Guerra Mundial, comienzo al que llaman Guerra Civil Española. Tras la derrota republicana se estableció en México. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, fundó el periódico La Voz de la Chontalpa. Fue un autor versátil y flexible, que incluso llegó a escribir libros con seudónimos o haciéndolos parecer como anónimos. En mi libro sobre él, titulado Juan Miguel de Mora, un polígrafo mexicano, pongo varios ejemplos, por lo que no insistiré en este asunto, pues además hoy está con nosotros 2 de sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Mauricio López Valdés, a quien ya tuvimos el gusto de tener en este canal, poeta y editor, que tuvo también la cortesía de escribir el prólogo de mi mencionado libro sobre Juan Miguel de Mora, y como ya dije, con quien ya sostuve una muy interesante plática sobre la poesía en este mismo canal. Aquí te la dejo arriba por si quieres mirarla y escucharla. También está con nosotros Héctor Santiesteban.
Héctor Manuel Santiesteban Oliva es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y de la UNAM, maestro en Literatura Hispanoamericana por la misma facultad y doctor en Filología por la Universidad de Salamanca, en España, y se desempeña como profesor investigador del Departamento de Humanidades en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Héctor, ¿cuándo y cómo conociste a Juan Miguel y qué impresión te dio? ¿Qué recuerdos conservas de él como persona y como académico? Juan Antonio, no, tenemos que tener un programa, unos 2 o 3 programas para eso, porque claro, es una pregunta muy amplia, Juan Miguel es una persona muy cara para mí, tengo muchos recuerdos y muchas enseñanzas, que a veces, siendo incluso muy sencillas, a veces las enseñanzas más sencillas son las más importantes, y hay veces que creemos que llegamos a una edad y que ya sabemos algunas cosas y cuando las volvemos a reaprender de veras, damos eh, una vuelco a nuestra fruición sentimental, ontológica, filosófica, de formación, de todo. Te voy a decir 2 cosas que creo que son muy fundamentales y que son ambas una muestra de lo que te digo. Cuando yo fui a su casa, después de algunas aduanas que habrá puesto Juan Miguel, me invitaron a una mesa con cubiertos de plata, perfectamente diseñada como en la nobleza. Me esforcé porque, claro, en mi casa somos muy sencillos. No sé, no es una cuestión de más dinero o de menos dinero, pero Juan Miguel tenía también esa nostalgia de una cierta aristocracia. Siendo una persona de izquierda, tenía esa otra vertiente muy aristócrata, muy interesante, del buen vividor, en el mejor de los sentidos, de estos europeos, ¿no? Como Un el sibarita. sí, un poco de sibarita, pero además con todo el conocimiento de lo que es un hombre de mundo y un caballero. Esto lo vamos a ver después, de lo que, por ejemplo, Castiglione comentó, como un cortesano, como un caballero. Pero entonces yo te podría decir, es que Juan Miguel me enseñó a comer. Hombre, me habían enseñado a comer en mi casa y luego me enseñó a comer un suegro que era exquisito en algunos detalles, pero ese otro detalle me han vuelto a enseñar a comer. Y eso, hombre, yo hubiera querido saber, uno quisiera saber de todo, nacer sabiendo, ponerse uno en una USB en el hígado y que llegara el conocimiento. Pero no, la naturaleza es sabia y nos hace tener esos forzosos, forzosas vivencias tan bonitas, que es cuando 2 humanos lo comparten, Juan Miguel conmigo, esa vivencia que me marca y que digo yo, qué bonito que me vuelvan a enseñar a comer, porque iba con todo el otro sentido, lo que dices tú, un sentido sibarita, pero, y un sentido, como dicen los franceses, como il faut, como debe de ser. Por el otro contrario, cuando yo le repliqué en una clase un punto que él estaba afirmando con mucha severidad, y yo le dije, no es cierto por tanta cosa, se quedó pensando, no pensó que me iba a tirar con el borrador o con un gis, y se me quedó viendo bien, eso es verdad, pero eso es verdad, lo reconozco. Pasados los años, daba conferencias citándome a mí cuando lo corregí. Eso para mí, o sea, él ya sabía sánscritismo. Yo le hice una pregunta y él volvió a repensarlo y dijo, tiene usted toda la razón. Es decir, él aprendió de mí, que sabía yo mucho menos, no es porque yo supiera más, pero él aprendió de mí, lo siguió reconociendo ante los demás, y a mí a su vez me enseñó sobre esta cuestión de verdad y de humildad en el conocimiento. A mí el hecho de que lo haya reconocido él
me abrió todo un campo que es la honorabilidad, que es el reconocimiento del otro. Es algo súper sencillo, pero súper profundo lo que hizo él. Yo creo que mucha gente no se daría cuenta de las profundidades de un acerto tan sutil. Fíjate, Pero Héctor, es muy curioso, qué bueno que cuentas esta anécdota porque a mí me ocurrió lo mismo. Yo tomé 3 veces con él la materia de literatura sánscrita, pero además después varios ciclos de conferencias. Y en uno de esos ciclos de conferencias, él afirmó algo sobre la letra ñ, todavía lo recuerdo muy bien. Algo así como que el español había tomado del sánscrito. Entonces yo levanté la mano y le dije, eso es mentira. La ñ no viene de ahí, es el fenómeno yod, es esto, lo otro. Primero no dijo nada, seguramente lo fue a averiguar después, bien, a investigar, y en la siguiente sesión me citó de nuevo, o sea, me hizo lo mismo que a ti, lo cual a mí también me dio esa lección de honorabilidad, de verdad, de no tenerle miedo a la verdad, no tenerle miedo a lo que realmente es. Qué bueno que cuentas esta anécdota porque seguramente le pasó también a otras personas. Así era Juan Miguel, una persona honesta, intelectualmente honesta. Pero, y es algo bien sencillo, de ir a corroborar lo que te dice el estudiante y después reconocerlo. ¿Ok? Es bien sencillo. ¿Cuántos profesores conoces? Así. Muy difícil. A mí Es me lo pasó que... algo distinto. A mí me ocurrió al revés, porque yo ya había leído varios libros de Juan Miguel y en una de mis pocas participaciones, yo todavía era minusválido social en ese momento, se me ocurrió citar a uno de sus colegas de un libro que fue un encuentro, acababa de él participar en la fundación de literatura sánscrita en la Universidad de San Paulo o Sao Paulo. Y en uno de los textos, no me acuerdo si se refería a la obra de la princesa, al inserto de la princesa Sakuntala, es inserto del Mahabharata, y era un ensayo de uno de sus colegas y estaba en portugués, porque en ese libro vienen textos en español y otros en portugués, y se me ocurrió citar, y me fue, me dijo, no, eso es un error, pues está en un libro que usted hizo, pues ya no lo quise balconear, se lo dije al final de la clase, dije, oiga, maestro, pero pues todavía no lo tuteaba. Entonces le comenté, dijo, no, dice, bueno, es que es un colega y es de los profesores que está iniciando allá, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Oiga, pues usted estaba hablando como el coordinador y el editor textual del libro, pues yo di por sentado que lo avalaba, ¿no? Dijo, no, es que no, dice, pero tampoco puedo exhibir los errores de mis colegas. Que en ese último comentario refuerza las dos anécdotas que acaban ustedes de decir. Se refuerza de nuevo también esa manera de tratar, ¿verdad? A los pares, a los colegas. Sí, También es pero, una manera de honestidad. y No, claro, una manera de honestidad, pero también un compromiso con la verdad y la docencia, porque yo en mi intervención ante el grupo, y pues fuimos con discípulos ahí, Héctor y yo, no refutarme ese error de su colega brasileño, era infundirnos una información, si no falsa, imprecisa. Y yo creo que pasados los años fue más por ese sentido, la corrección que hizo en mi participación en el grupo. No permitir que ese error se divulgara, y menos con los alumnos que apenas estábamos introduciéndonos al mundo de la literatura sánscrita y a partir de la literatura, la cultura sánscrita, ¿no? sí, y lo que dice Héctor de uno de los grandes, yo creo, grandes gastrónomos, sibaritas mexicanos, comparable, por ejemplo, con Alfonso Reyes, en ese sentido, a quien conoció Juan Miguel, porque me contó Juan Miguel que él iba a visitar constantemente a Alfonso Reyes para escribir una de sus obras de teatro, que es Espartaco. Entonces iba a lo que ahora es la Capilla Alfonsina a consultar la biblioteca de Alfonso Reyes. Recientemente, más o menos recientemente, hace ya algunos años, se publicó el diario completo de Alfonso Reyes. Yo participé con Adolfo Castañón en el segundo volumen del diario, pero pues tuve que leer muchísimas partes
del diario completo. Son como 5 volúmenes publicados por el Fondo de Cultura Económica. Y efectivamente, en uno de esos volúmenes, ya de los años 50, antes de la muerte de Alfonso Reyes, Reyes cita a Juan Miguel de Mora. Hoy me visitó Juan Miguel de Mora a consultar mi biblioteca, vino a consultar mi biblioteca y me regaló un libro. Y no recuerdo ahora cuál es, seguramente al frente está La Aurora o alguno de esos primeros libros que escribió Juan Miguel. Juan Miguel me contó que Alfonso Reyes le dijo, tenga usted cuidado o algo así de investigar sobre cosas de los romanos o de los griegos o de los extranjeros, porque a mí me lo han reprochado toda mi vida. Me han dicho antimexicano por estar investigando tanto sobre los griegos. Y efectivamente, después me puse yo a investigar la famosa polémica entre Alfonso Reyes y Héctor Pérez Martínez. Se le tachó de mal mexicano, se le tachó de una persona que nada más se la pasa hablando de otros pueblos. Y pues eso es mentira, ¿no? Alfonso Reyes escribió una obra inabarcable sobre México, lo mismo que Juan Miguel. Juan Miguel escribió mucho sobre la India. Él nació en Madrid, pero escribió muchísimo también sobre México y sobre España y sobre América Latina y sobre República Dominicana y Vietnam. Daba clases de literatura vietnamita. Entonces Alfonso Reyes, en esa polémica con Héctor Pérez Martínez, dice una frase que yo siempre cito: para ser nacionales hay que ser primero generosamente universales, porque nunca las partes se entendieron sin el todo. Y yo creo que así era Juan Miguel. Cuando yo le dije eso a Juan Miguel, se impactó mucho por esa frase y la puso de epígrafe en uno de sus textos. Entonces yo creo que son comparables la visión de Alfonso Reyes con la de Juan Miguel, tanto por la universalidad, el cosmopolitismo que tienen ambos, como también su afecto a la buena comida, al sibaritismo, a la gastronomía. Sí, fíjate, finalmente, Juan Antonio, que la cuestión es que los dos buscan. Yo no había pensado yo en Alfonso Reyes. Sí, para mí también fue Alfonso Reyes. Desde que Borges dice mi maestro, cuando a otros decía ni lo conozco, o sea, oiga, esto es un premio Nobel, no, ni lo conozco, pero de Alfonso Reyes decía, este es mi maestro. Para mí Alfonso Reyes tiene mi atención, y cuando tiene mi atención, no sé, te brinda muchas otras cosas. De alguna manera creo que es una buena comparación con Juan Miguel, que él se va, si quieres, hasta la Santa y todas, lo que son es la India, estas son las Indias occidentales, y él se va a las Indias orientales. Y algo que tan parece curioso que tienen esa hermandad, ¿no? Casi que del cempasúchil, que es la misma flor de los muertos allá y aquí, y que es este clavel de color naranja, ¿no? Pero que es tan diferente de nosotros, y que, por otro lado, como este indólogo, escribe otro libro que es El Gatuperio, que son sobre las omisiones, mentiras y todo trastupijes que hay en el conocimiento de la historia de la nación mexicana, que demuestra otra vez esta visión como de este gran maestro que quiere entender la realidad, porque también está en contra de los mitos que se tienen de la India, como un país esotérico, porque acuérdense cuánto charlatán ha salido también de la India, del cual él estaba también muy en contra, y decía, la India es tan rica que no necesita estos charlatanes que dicen que está tan cerca de Dios, y que no, es desde un punto de vista científico y artístico, filosófico y literario, es como para entretenernos e iluminarnos toda la vida. No necesitamos de esos adornos innecesarios. Claro, y en una ocasión yo le dije a Juan Miguel, es que tu traducción y tu estudio introductorio de El último lance de rama a mí me parece fundamental. Todo mundo debería leerlo para salir del error. Me parece un libro importantísimo, muy, muy importante. Todo mundo debería leerlo, desde incluso en las preparatorias, porque a mí me parece muy, muy importante
y Juan Miguel se me queda mirando. Esto yo recuerdo, creo que no recuerdo si fue en su casa o en la facultad. Se me queda mirando y me dice, solamente dos personas me han dicho eso, tú y Octavio Paz. Ahí tienes entonces la gran ignorancia que hay sobre la India, no nada más en México, en general en el mundo occidental. Y él se la pasó difundiéndola, difundiendo todo ese pensamiento, toda esa filosofía. Y eso tiene mucho que ver con, con mi descubrimiento de Juan Miguel antes de ser su alumno y de saber quién era. Yo justamente lo conseguí en una de las librerías de CEU, pero yo estaba en el CCH Sur, estaba en bachillerato. Pero tenía una amiga que es una pediatra nefróloga muy reconocida, cuyos padres eran clavados de un santón, un personaje hindú, Sai Baba, y luego tenía a otros compañeros que estaban con la Gurumay, le llamaban, y era viajar a la India y todo este culto, y luego algunos conocidos que se quedaron en el avión y acabaron de Krishnas. Entonces yo empecé a tener curiosidad por saber eso. Yo como agnóstico siempre he tenido la curiosidad por las distintas religiones, tanto las de Mesoamérica y las de los Sioux, los Arápago, los Navajos, sobre todo los Sioux o Lakotas propiamente en su lengua, y de mayas, chontales, rarámuris, obviamente los mexicas, pero también los zapotecos, ¿no? O sea, es como tratar de explicarme, de entender más bien las distintas tradiciones, con libros o sin libros, ¿no? El Qumran, el Rig Veda o los 3 o 4 Vedas que son los básicos, ¿no? El Yajur Veda, el Adharma Veda y el Rig Veda, y no me acuerdo si hay otro. Yo son los 3 que identifico. Y Va justo para Veda, creo. No recuerdo. Son 4 Adharma Vedas. Veda, Adharma Veda, Adharma Veda. Adharma Veda. Y platicaba yo mucho con mi amiga Mara Medeiros, y ella estaba, platicábamos mucho de hinduismo, y ella desde la perspectiva religiosa, y yo desde la perspectiva cuando descubrí esa antología del Rig Veda de Juan Miguel, lo compré y leí la introducción, fue realmente descubrir lo que yo intuía respecto de la construcción de la religión. Y luego cuando en clase, seguro a ustedes también, bueno, a Héctor sí, porque éramos del mismo grupo y generación, cuando decías que uno de los grandes problemas históricos de la India es que es un pueblo enfermo de religión. Y tenía toda la razón. Conforme va uno adentrándose, e incluso en geopolítica, y luego ver los conflictos entre la separación de Pakistán por el conflicto religioso, ¿no? De los musulmanes y los hinduistas, fui entendiendo mejor, me dio también muchas pistas para ir entendiendo mejor la geopolítica, no solo en la parte del imaginario religioso, sino también del imaginario personal, cultural y político, porque él también tenía un gran conocimiento político. Sí. Y para mí ese fue una gran iniciación. Y para retomar lo de la gastronomía, con ese paralelismo, justo cuando hablaban, imaginaba yo aquella vez que fuimos a comer Héctor y yo a su casa, con ese protocolo, las charlas que tuvimos sobre la gourmandise de Frilando Savarin, de la fisiología del gusto, que es meditaciones gastronómicas o fisiología del gusto o meditaciones de filosofía trascendente, que es el fundador, es de finales de principios del 18, ese libro. Me recordó mucho esos conceptos de un autor francés y de la gourmandise, esta degustación fina del café, de la comida, de la buena mesa, que ahí también lo sistematiza este autor. Y Juan Miguel, como mencionaba Héctor, lo tenía todo perfectamente claro. Y yo supongo que, por supuesto, eso era una demostración como ocurría en mi casa, o sea, los 2 cubiertos y las 2 cucharas chiquitas, solo en ocasiones muy especiales, en la vida cotidiana no. Pero mi madre, que sí fue educada por sus padres españoles, empresarios, bueno, y mi abuelo, tenían esta costumbre más de esos protocolos de la buena mesa porfirianos, que fue lo que les tocó a mis abuelos, ¿no? Todavía el mundo porfiriano. Lo aprendimos, pero casi nunca lo ejercimos, ¿no? Porque, pero cuando fuimos a comer ahí con Juan Miguel, pues yo ya sabía, y bueno, Héctor ya había tenido una experiencia previa donde descubrió también que sí era real, ¿no? Que no era pura petulancia de los franceses, ¿no?
Y claro, seguramente esto proviene de la tradición de Luis XIV, ¿no? Porque recordarán que él tenía una gran familiaridad y aprecio por la cultura francesa. Sí, pero es que no era, porque Me acordé finalmente, de las memorias de cocina y bodega de Reyes. sí, 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 que tuvo. Sí, o sea, ese paralelismo me cuadra. Y por ejemplo, también en la tesis de licenciatura que se publicó como libro de Alfonso Reyes, en su licenciatura en Derecho, es una obra muy interesante porque es una reflexión jurídica, pero con muchos alcances filosóficos sobre la teoría de Históricos. la sanción, se llama. Ajá, la teoría de la sanción. La teoría de la sanción, que también es estupendo. Veo también ese paralelismo del que hablan en muchos aspectos, ¿no? No lo había considerado hasta ahora que lo has mencionado. Pero fíjate que es que lo de los cubiertos y esto, sí, yo lo había llevado a cabo, pero no con ese protocolo. Por ejemplo, ponían las parejas, su esposa, cuando eran dos parejas, estaba su mujer del otro lado, un poco como en X, ¿no? Las otras dos parejas, cosa que el mexicano, junto a mi vieja, no, él se separa para hacer una plática más viva, de otra manera, y tiene su Sí, porqué, tiene su porqué. Pero ojo, yo soy un gran bebedor también, pero él me enseñó a beber el martini. El martini, porque él no era religioso, pero en la cuestión de los martinis era religioso. Sí. Él tenía que hacer las cosas como ahora sí, que hacía el martini, él era ateo, pero hacía el martini como Dios manda. Y Entonces, criticaba mucho cómo lo hacía Luis Buñuel. Eso lo recuerdo bien. bueno, y también cuando dicen que cuando acabó la Segunda Guerra, que entran, no acuerdo si era el Ritz, y que el general dice, ¿ustedes qué quieren? Bueno, nos han liberado. Queremos 1, 2, 3, 4, 42 martinis, que eran los presentes que fueron ahí. Entonces era una bebida que a él le tenía mucho gusto. Ahora, ustedes no han mencionado, pero se van a acordar inmediatamente de la gran colección de pipas que de Juan Miguel. Sí. Es sí, sí, comer, es cierto. beber y fumar. Pero, Y fumar. y a mí me enseñó a fumar pipa. O sea, Ujú. por eso les digo que en ese sentido, porque ahí sí yo no tenía un referente que supiera, porque una persona que ya tiene como 200 pipas, esto, pues este señor yo creo que es al que le voy a decir cómo se lleva esto. Con la siempre generosidad de él, me dijo, así se hace, tráete tu pipa y esto. Digo, pero porque lógicamente, pues cada quien tiene que traer su pipa, ¿no? Entonces, mira, yo te comparto el tabaco, deja de fumar este cigarrito y yo, bueno. Pues. Entonces, estas cuestiones como muy sutiles que me hacen recordar no sé si ustedes se acuerdan de Baltasar de Castiglione cuando le preguntan en estas cortes renacentistas italianas, dicen, oye, pero cómo está ahí concebido un Caballero. caballero, un corte? Y empiezan a decir qué es lo que tiene el caballero de corte. Y lo interesante es que Juan Miguel, aunque haya renegado de muchas de estas cuestiones de clase, porque él era un izquierdista irredento, tenía muchas cuestiones de caballero, de savoir-faire, de muchas cosas que lo hacían un hombre interesante, como un tipo James Bond, que había viajado, había estado en la guerra, sabía comer, beber y fumar. Tenía un coche europeo cuando no había muchos coches europeos raros. Ahí el Rudra le decían, ¿se acuerdan? Uno rojo, un Volvo. Uno rojo, sí. Estaba orgulloso él, entonces, de comer, de haber tenido un protagonismo con ciertas personalidades políticas, ¿no? Que ahora no abordaremos pero era muy interesante. Pero como caballero un poco global, de aventura, de buen vivir, pero de inteligencia, de vivencias sentimentales por un lado,
pero también intelectuales y artistas. Sí. Eso yo quisiera así como dejarlo como un tipo de hombre universal, ¿no? Que eso es lo bonito de Y recordar. era tan generoso que yo recuerdo una de las muchas veces en las que fui a su casa a comer, llevé a una novia mía y le encantó a esta mujer una de sus pipas y Juan Miguel se la obsequió. Bueno, le encantó una, pero no le obsequió esa, le obsequió otra, la que Mm. escogió Juan Miguel, que era una, me parece, hecha de maíz o algo así, una pipa muy rara. ¿No? Y yo nada más pensando por adentro, híjole, ¿por qué no me la regaló a mí? ¿Verdad? Ni modo, pues era muy generoso también en ese sentido, una persona muy generosa. Yo creo que justamente en esa parte cortesana, en el sentido del que habla Héctor y de, por ejemplo, cuando fuimos, él y yo, él nos dijo dónde sentarse cada uno, Mm, como parte de ese protocolo del que me hablaba Héctor. Y también creo que en esa integralidad cortesana y de cortesía se lo dio a tu novia, sí, pero sí, no por hacerte menos, al contrario, era por halagar a tu novia. sí, él no sabía que después terminaríamos, ¿verdad? No, pues nadie desde aquella época lo Tú sabíamos. tampoco. Sí, Pues ni eso, modo. eso no se prevé. Sí, sí, son Aunque cosas que bueno, pasan. Mm. los Y amores bueno, son como los lácteos, tienen fecha de sí, caducidad. yo conocí a Juan Miguel porque primero leí un libro suyo que se titula Tantrismo hindú y proteico. Tú lo conociste porque leíste primero el Rig Veda, Mauricio. Sí, Ujú. y en Pero clase nos habló de ese libro que estaba por publicarse, que era de una secta tántrica en Guadalajara, pero que tenía la introducción de lo que era el tantrismo y que había, también yo ni sabía del tantrismo hasta que lo mencionó él y se echó como la mitad de la clase hablando del tantrismo a partir de que estaba por publicarse ese libro. Entonces, en cuanto salió meses después, en friega fui a comprarlo ujú. y Sí, sí. me lo secuestró un cuate por ahí que acababa de entrar al servicio de exterior de carrera. Entonces, un día llegó borrachísimo. Es que me voy a tener una materia de cultura hindú. Pero en el servicio exterior dice, sí, es que te ponen a estudiar un chingo de culturas, no solo la Ujú, mexicana. ujú. Sí, Entonces claro, se claro. puso necio, me lo secuestró y nunca me lo regresó. Y fue cuando te comenté esa anécdota, porque después lo fui a buscar y ya no lo encontré. Y tú Ujú. tenías ese ejemplar y me lo obsequiaste. Y es el que atesoro también en mi biblioteca. Sí, yo conservaba en esa época, compré varios. Yo dije, voy a comprar varios porque se va a agotar. Hiciste Ya no muy va a bien, haber. porque yo salí Sí. beneficiado. Sí, sí. Y es muy curioso porque en ese libro, Tantrismo hindú y proteico, Juan Miguel cuenta cómo conoció la India. Él llegaba a México de una guerra, de la Guerra Civil Española. Había participado en ella, había visto muertos, había visto cosas horrendas. En una ocasión incluso, bueno, a mí me comentó que tuvieron que comer gato porque de plano no había nada de comer en una de las batallas ahí en la Guerra Civil Española. Entonces había vivido la miseria absoluta del ser humano en todos los sentidos. Y en este libro, Tantrismo hindú y proteico, cuenta que, que en Tabasco, ya estando en Villahermosa, voy a citarlo textualmente. Este libro, Tantrismo hindú y proteico, es de 1989, ya tiene sus años, y ahí dice, hace alrededor de 50 años, es decir, a finales de la década de los 30, había un hindú que recorría la República Mexicana haciéndose enterrar en las plazas de toros, en un ataúd y siendo desenterrado cuando terminaba la corrida. Así se ganaba la vida y pasó durante varios años por Villahermosa, capital de Tabasco. No había truco ni era posible, puesto que lo enterraban gentes del lugar en el que se hacía la prueba y a la vista de todo el público. Por aquellos años era el empresario taurino en Villahermosa, don Ernesto Trujillo Gurría. Pues bien, la única limitación en la que el hindú insistía era que, en caso de producirse una tormenta,
rayos, truenos, etcétera, se le sacara inmediatamente. Un año, el último, estaba enterrado en la plaza de Villahermosa cuando se produjo una súbita tormenta tropical. Un toro muy mañoso y peligroso estaba en el ruedo y fue imposible, por eso o por irresponsabilidad u olvido de los encargados, no está el asunto plenamente aclarado, fue imposible desenterrar al hindú como él lo había pedido. Cuando sacaron el ataúd, al terminar todo, el hombre estaba muerto. Tuvo que ser enterrado definitivamente en el cementerio de la capital tabasqueña. Esto lo cuenta Juan Miguel y dice que así fue como conoció por primera vez, bueno, él era muy joven, acababa de llegar de la Guerra Civil Española y conoció, presenció lo que acabo de contar, lo que él cuenta en sus palabras, y concluye esta anécdota diciendo que por aquellos tiempos él consideraba esas cuestiones con el escepticismo propio de la primera juventud, pero los años y el estudio nos hicieron aprender que lo que aquel hindú hacía era un ejercicio del Hatha Yoga, el pranayama, el dominio de la respiración en una forma de samadhi. Eso es lo que cuenta Juan Miguel. Y así él conoció la India. ¿Tú cómo conociste a Juan Miguel, Héctor, también a partir de un libro? No, yo recuerdo esta anécdota que tú acabas de contar, directo de la boca de Juan Miguel, Yo también. diciendo cómo había estado. Se puso difícil la corrida de toros y no lo pudieron sacar. Sí, me acuerdo, se puso difícil, me acuerdo, que por eso no lo habían sacado. Me acuerdo mucho de eso. Y también en una ocasión en que había habido una soga que había subido y que habían estado como todos hipnotizados, pero de diferentes países, ahí en la India, y dijo, bueno, esto parece una cuestión totalmente irreal, pero bueno, esto debe tener razón más que nada psicológica. No, yo caí con él por una cuestión más que nada de interés sobre lo que era esta parte desconocida de la India, en tanto a mí me gustaba bastante lo que era la Segunda Guerra Mundial, lo que son las identidades nacionales, porque es curioso ver que, por ejemplo, los indoeuropeos, los nazis que son tan rubios, decían no somos indoeuropeos, ¿no? Los alemanes luego dicen indogermánicos, entonces eso es indogermánico, es totalmente anticientífico, ¿no? Indoeuropeo dices porque es la parte más oriental y la parte más occidental, sería más correcto decir indoespañoles que indogermánicos o indoportugueses o indoirlandeses, Claro, porque son así que están hasta allá, pero no, ellos ya saben que son como el centro del mundo. Entonces, voy a ver qué eran realmente estos morenitos que también se emparentan y que hay un mundo de cosas. Ahora sí que, como si fuera uno en la carretera, y dices India en esa dirección, y en esa dirección, en esa dirección, e India que dejó atrás. Yo, esto no puede ser India, ¿no? Y sí, efectivamente, Juan Miguel le da un cierto orden. Es que él decía, es que decimos la India, es como cuando nosotros empezamos a entender el mundo, decía, es que los griegos decían, espérame tantito, ¿cuáles griegos? ¿Cuántos decían de eso? ¿No? Es que los mexicanos creen que, mira, o sea, sí podemos decir, o sea, yo estoy a favor de que podamos generalizar, pero luego cuando te dicen, alguien ve una particularidad muy rara de una nacionalidad, la hace extensiva hacia todos los demás. Y entonces son generalizaciones muy tontas, muy necias. Pero bueno, finalmente tiene que haber una especie como de configuración general de las cosas, entendiendo lo que es la diversidad que decía, es que la India es un subcontinente y él hacía mucho hincapié.
Si ustedes van a El Salvador, van a otro país. Si ustedes van a España, van a otro continente, pero es un país hermano. Si van a Francia, pues claro, van a otro país. Pero si van a India, van a ir a otro planeta. Casi lo decía. Y entonces dice, ¿por qué? Porque es otra forma de ver el mundo, es otra, ahí sí de construirlo, etcétera. Pero no hay una sola India, hay muchas Indias. Y entonces está desde el empirismo más fuerte con el materialismo más acendrado, junto al espiritualismo más exquisito. Y entonces tenemos que irlo estudiando de esa manera dentro de la diversidad, porque lo que más fácil se nos hace ver es que en India, ¿no? La maestra de yoga que empieza, que le dan una clase de yoga y siente que conoce la India por esas posiciones raras que hizo, cosa que estaba muy en contra Juan Miguel, decir, no, conocer la India es bastante más complicado que todo eso, ¿no? Incluso dentro de las tradiciones religiosas hinduistas, también lo que aprendimos, y creo que los tres lo aprendimos, y nuestros demás condiscípulos, fue esa diferencia del principio del Brahma y de las distintas tradiciones y avatares que tienen cultos específicos, que no son como las advocaciones de la Virgen en el cristianismo, sino que son tradiciones específicas a partir de un gran concepto integral, que sería Brahma, pero que son religiones distantes, ¿no? Como podríamos equiparar para la visión occidental o euroasiática rusa, eslava, la diferencia entre el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa rusa, así de distantes, digamos, en términos de culto y de estructura religiosa de culto. Y lo Además, la gran mismo cantidad de lenguas, de dialectos y de y religiones lenguas, y de cultos que hay. y claro, y de condiciones y tradiciones de vida según las regiones, porque es enorme la India y es muy Es un diversa. subcontinente, ya lo dijo Héctor, Sí, es un subcontinente. sí, Ahora bien, Juan Miguel pues tuvo muchas facetas como hombre e intelectual. Hay tres que yo rescato, a ver si están de acuerdo. El narrador y periodista español y mexicano de izquierda, excombatiente y hombre comprometido con la situación social y política de México y el mundo, porque esa es una faceta que más se conoce en el medio periodístico mexicano. sí, Por eso a mucha gente le caía mal, le resultaba odioso, porque era un periodista que decía las cosas sí. directamente, duro y al cráneo. Está la otra faceta que es el investigador, filólogo, orientalista, indólogo, traductor del sánscrito, de la que más hemos hablado aquí en esta plática. Ujú. Y otra tercera, de la que también hemos hablado, que es el lado humano, de hombre curioso, profesor, gastrónomo, amigo, siempre en pos de lo que él consideraba la verdad. No sé si se me haya pasado alguna otra faceta de Juan Miguel. Tuvo muchísimas, pero estas yo creo que Muchísimas, son las más pero importantes. yo creo que, Y que forma parte de una de las que acabas de decir, es esas charlas que tenía, por ejemplo, con el que hacía teatro callejero, con el Llanero Solitito, que era teatro de concientización social desde la perspectiva marxista, ¿no? De despertar de la conciencia, que era, ¿se acuerdan de Marx cuando plantea la alienación de la clase trabajadora, obreros y campesinos, por ese ritmo de vida y esa falta de ocio también, porque el nec otium, el no negocio, el no ocio. es el no ocio, es el negocio, es Mm. la producción del capital económico, y como bien definió Marx, el capital no es más que trabajo acumulado, claro, o sea, propio y ajeno, ¿no? Que ahí es donde viene la contradicción del capitalismo, agandallarse el trabajo ajeno, ¿no? En beneficio propio, para hacer negocio. Y de ahí, con ese principio, el Llanero Solitito hacía teatro callejero y tenía estupendas conversaciones, eso me lo platicó Juan Miguel, que con él dice, no, discutíamos de marxismo y discutíamos fuerte, dice, dice, nos sentábamos a veces en la banqueta o en la banca de un parque a platicar, y yo creo que fue también esa otra faceta de lo que ya hemos comentado los tres. Por una parte, esa claridad política, esa convicción política,
y su experiencia también como corresponsal de guerra, y por otra parte esa sencillez humana y ese compromiso con lo humano, o sea, un verdadero humanista en el término más noble de la extensión de la palabra, tanto en el conocimiento como en la interacción humana. Bueno, y también casualmente, alguien que me dijo, mira quién es, le dije que lo admiraba mucho, tenía un amigo que era muy exquisito, muy clasista, tenía muchas, era un genio también. Y le mencioné, ¿no? Juan Miguel de Mora Astaray. Ese es de la alta, porque él siempre se fijaba mucho, pero de la alta, alta. Dice. Ah, sí, pues yo no sé, nunca he oído nada de eso. Me dice, pregúntale quién es su prima. Voy yo y dije, a ver si no es como el chiste este de que te hacían la broma, ya sabes, en la primaria, ¿no? Decían, oye, pregúntale que te presenta a tu hermana, y se ponían de acuerdo con el otro, y decían, mi hermana es tuerta y te voy a matar. No es cierto, su hermana ni tenía hermanas, ni eran tuertas, ni nada, y nomás te hacían la broma y tú te sentías muy mal, ¿no? Entonces dije, oye, pues Juan Miguel, con los asegúnes, ¿quién es tu prima? Me comentaron algo de tu prima en este sentido de que, mi prima trabaja de reina en Bélgica y no es de la rama más noble de la familia. Y sí, y tenía también otro primo por ahí que era como de la socialité, pero que era pues un sinvergüencilla ahí dentro de la socialité de España, etcétera, pero y tampoco le gustaba mucho que lo reconocieran por eso. Pero sí tenía esta otra parte verdaderamente de una aristocracia añeja que se había pues porque además él no creía en eso, aunque le habían dado un título y él como que lo aceptaba por un lado, pero lo renegaba por otro, ¿no? Entonces, o sea, sabiendo de que sí pertenecía en cierto modo allí, pero que sus ideas iban en otro sentido, en otro talante y todo. Y no es que estuviera él, ay, estoy desgarrándome entre una cosa y otra, sino que lo asumía como yo creo que de una forma bastante madura, bastante interesante. Sí. Sí, Mauricio. No, yo creo que justamente eso y refuerza, pues, o es una muestra más de ese humanismo y de esa capacidad, porque ni sentía ínfulas de su familia y su pertenencia a cierto linaje español, ¿no? De Mora y Aragón, Sí, Fabiola de Mora y Aragón. Fabiola de Mora y Aragón, pero al mismo tiempo no se avergonzaba, ni por ser de izquierda lo vituperaba, era pues como que así soy, y pues sí, esa es pues, parte de mi historia y pues ya lo aceptaba con una naturalidad y una sencillez sin mayor conflicto y sin mayor ni arrogancia ni nada, era así como algo muy natural, muy honesto y muy, muy sencillo, muy amable. Y lo vivía con mucha naturalidad, como decir, pues sí, pues como cualquiera que dices, pues sí, pues mi papá es así, mi mamá es así, y ya, ¿no? Y yo soy así, y pues tan, ¿no? Sin mayor, sin mayor complicación y relevancia en eso. Es que Pues muy, quisiera uno retratar a la persona, pero normalmente en este tipo de programas como que los ensalzamos y los vestimos de traje y de corbata, etcétera. Juan Miguel no le gustaba vestirse extremadamente bien, tenía una de estas corbatas tejanas como de piel tejida, entretejida y con un escudo, ¿se acuerdan? Sí, era Unas patillas como, largas, prominentes, pues etcétera. parecía, yo lo veía como una joya que traía ahí un símbolo que nunca También identifiqué sí, bien, pero sí ajá. era tipo tejano con un dije o amplio, ovalado. Y a veces llevaba uno con dos tiras colgando. Supongo que era como para deslizar ajustar, ¿no? La altura del medallón o Sí, dije, ¿no? sí, Y siempre exacto. con el cuello cerrado y así muy propio, pero muy él.
pero no usaba jamás las corbatas No, yo normales, jamás lo vi de comunes y corbata corrientes ni que usa toda la gente. Eso estaba en contra de él, hablaba mal de ellas. Eso sí lo recuerdo. Decía que eran de esclavos, que el origen de ese tipo de corbata eran las sogas que les ponían o el hierro que les ponían en el cuello a los esclavos. Yo no sé, yo creo que tiene que ver más con el ejército croata, pero tal vez tenga algo que ver con una reminiscencia de la esclavitud, no sé. pero No, lo que sí es la uniformidad, que sí puede ser de origen militar, sí, no, o básicamente es también de también como, recursos, no sé. como el tipo de ¿cómo se llama? Porque hay otros que no utilizan nunca eso, sino utilizan el gasné, ¿se El acuerdan? Ese gasné, que está puesto como para millonarios. O sea, que no sí, puede, o sea, o sea, si tú vas como gobernador o como presidente, no puedes usar gasné, ¿sí? no, Pero, o sea, eso está destinado como para, ¿se acuerdan? Cuando antes se usaba el gasné como para el artista de cine y el millonario. y el O sea, millonario. que era, no necesito ir o sea, voy bien vestido, pero no necesito llevar corbata porque la corbata indica como un cierto como orden, y no, yo estoy como un poquito fuera de él. Pero también, cómo poder englobar esta personalidad de Juan Miguel, que en cierto modo a veces era muy atávico, era refunfuñón, ¿no? Y de un carácter agrio a veces, ¿no? Con ese otro carácter juguetón que tenía, siendo o sea, que la gente como que finalmente se desconcertaba de ver que había un alma muy traviesa todavía en un cuerpo de un señor de edad muy avanzada, pero con una vivacidad, no solo mental, sino anímica, Mm, sino es una vivacidad muy de corazón, que no, o sea, no es impostada, no es como, entiendo, como, mm. como la gringa que dice hello y que se pone trencitas ya siendo viejita y que quiero seguir siendo joven, no, sino algo un poquito más, como más intenso, más, eh, Era muy curioso y eso le daba siempre la juventud. Siempre fue joven, joven espiritualmente, a pesar de tener 70 años, 80 años, 85 años. Yo siempre lo vi como una persona muy joven, porque la juventud también está en la actitud y no solo en el cuerpo. Tenía una edad mental muy joven, como que siempre estaba descubriendo cosas, siempre estaba investigando. Y siempre Y escuchaba. La eso es una... anécdota en clase de Héctor, me acuerdo que fue una precisión que le hiciste sobre la cantidad de publicaciones sobre deportes, ¿no? no, es que él dijo, es que en sánscrito se ha escrito más literatura ¿cómo se llama? Que en cualquier otra lengua, pero no, incluso se ha escrito se ha escrito más que en otra lengua cualquiera. Y dije, pues es que ya, es que después de tantos años, es así. Yo le dije, ¿sabe cuánto se escribe de deporte un solo domingo en la Unión Americana? Se quedó pensando, pues, tiene usted razón. Te dije, ya, porque ya digamos quitemos las páginas de sociales, ¿cómo se llama? De bonos para, y ofertas ¿cómo se llama? De compra-venta, de política y de todo, nada más de deportes. Y entonces empezó a reflexionar y dijo, sí, es cierto, se publica un montón de cosas ahora, pero de literatura decía sí, y entonces lo aclara y dice, pero esta cuestión, yo podría decir de otros profesores en la universidad que no admitían ese tipo de apretar las tuercas, de afinaciones de otra persona, y menos de un alumno, Claro. ¿no? Don Miguel, y eso es bien interesante porque tanto Juan Miguel me demuestra eso y yo lo veo eso también como muestra de Juan Miguel. Yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Pero Juan Miguel, o sea, todavía aventaja a Aristóteles en esto de que yo soy muy mi amigo, pero todavía soy más amigo de la verdad que mía.
Ahora, es verdad que la literatura sánscrita se sigue escribiendo en la actualidad y se escribe desde hace 4000 años, por lo menos. Pues en ese sentido, sí, tal vez haya mucha más literatura sánscrita que literatura francesa, por ejemplo. Tal vez sea, yo creo, Sí, tal vez una de las más extensas del mundo. Tal vez ni 8 vidas nos darían para leer todo lo que se ha escrito en sánscrito. Sí, no, es imposible. Es imposible ese ejercicio. Creo que lo hizo un poco Sagan. Cuando dijo, esta es la biblioteca del Congreso, nosotros podemos leer cuántos libros les gusta. Un libro diario, muchísimo, pero bueno, un libro. Aunque yo tengo amigos filólogos que dicen que se leen 10 libros diarios, no, o sea, hombre. solamente creo que Lectura ¿Qué rápida. concepto tienen de libro, no? Pero sí, no, Libros y de, sus de, todos de, de 10 páginas, libros de 15 páginas. ándale. apenas, y gracias. Y además, pero, y si son páginas, ahora sí que páginas sueltas, ¿no? Porque si son de estas difíciles, decía Nietzsche, hay una de mis verdades de mi libro, ¿por qué se ha vuelto loco? Miren, yo escribí El Zaratustra, tratando de seguir una de sus normas, la gente se puede ver locas. Yo escribí ese libro, tengo derecho de volverme loco con un libro. Entonces, esto es una cosa bastante más, este oficio de la lectura es andar escogiendo y, a ver, y andar penetrando en lugares donde no penetra alguien que lee, ahora sí que cuando leen mucho, ahora sí que hay que leer mucho y profundo y tiene sus asegúnes, ¿no? Es como bailar, no es movérselo demasiado ni más rápido, nada. Todo tiene su arte, ¿no? Y Ujú. en ese sentido, decía Carl Sagan, pues de todo esto, como si no hacemos otra gracia, ni nos enamoramos, ni salimos de vacaciones, ni nada, vamos a leer tantos libros. Ustedes escogen. Y Y hay te que, das cuenta de cuánto puedes leer y claro. aterra, Mira, aterra. perdón, hay una anécdota buenísima de Maquiavelo, cuando el gran editor Aldo Manusio crea el formato de libro de bolsillo, cuando los libros manuscritos eran en folio, eran enormes, y ya con la imprenta y el gran editor italiano Aldo Manusio, digo, funda, entre muchas otras cosas, uno de sus colaboradores fue Erasmo de Rotterdam y vivió con él 10 meses ahí. Y él crea unos libros pequeños de obras literarias, poesía, más, o sea, lecturas como más ligeras, más de entretenimiento, en un formato de bolsillo y con tipografía cursiva que él manda a crear con Francesco Grifo, que había sido maestro en artes, graduado en Francia, pero era italiano, y a él le encarga la creación de la letra cursiva, basado en la caligrafía del papado. Y entonces crea estos libros pequeños y también hacía, por ejemplo, novelas de caballería, eran en formato mayor, porque era una lectura colectiva, oral, pues, ¿no? Y entonces Maquiavelo dice algo, da una tipología estupenda, dice, es que gracias a Aldo Manusio, ahora tenemos libros para la playa y libros para la batalla. O sea, los libros de la batalla eran los chonchos de estudio, ¿no? Y los de la playa eran de entretenimiento. Entonces habría que ver si esas personas que leen un libro al día, a lo mejor es un opúsculo de Claro, poesía, ¿no? yo no me imagino, Mauricio, el Mahabharata, 8 volúmenes, 10 volúmenes de 800 páginas cada una. Yo tengo una edición en inglés en PDF del Mahabharata y son como 10 volúmenes de 800 páginas o 600 páginas cada Yo uno. conseguí No me una lo imagino el antología. libro de bolsillo. No, Tampoco el Ramayana. Son y dos este que libros. circula en Ujú. español era una edición que yo ya no, que nos recomendó Juan Miguel, que estaba en el Parnaso, pero nos la recomendó y alguien que se puso más las pilas o juntó el dinero antes fue y lo compró y ya después ya no lo conseguí. Años después conseguí una edición, una antología en 2 volúmenes, chonchos, pero es un muestrario de esa barbaridad de libros. Y aún esas antologías no son para leerse de una sentada, o sea, son de una profundidad, y no sé, o sea, a nosotros que somos lectores profesionales, como decía
mi Albert maestro Began. en el Díaz Alejo. Somos lectores profesionales y debemos comprometernos con la reflexión y el desentrañamiento del texto, de todo lo que está, lo que, no con lo aparente, sino hay que entrarle al texto. Pues esa es la labor de los filólogos como nosotros. O con toda la humildad cuando decían, vivo de leer ajeno. Como Yo, que yo, yo vivo de leer aquí igual que ustedes. esa es tuya, ¿no, Mauricio? El editor, pues sí. Vivo de leer ajeno. Sí. Sí, en parte, ¿verdad? Pues muy bien, Mauricio y Héctor. No sé si tengan algo más que agregar antes de despedirnos. No, yo Pues solamente quisiera darte las gracias por abrir estos espacios que creo que cada vez hacen más falta para recuperar, para hacer todo un acercamiento entre el mundo que nos recibió, el que estamos viendo. Es, yo creo que una forma de describir cómo nos hicimos nosotros, cómo estamos viendo hacia el futuro, quién nos ayudó también a veces a reinventarnos y que es un poco la función siempre de la filología verdaderamente, no como historia de la evolución de las palabras, sino un poco más amplia, como amor al texto, la filología, como estos textos que a veces nos hace falta recuperarnos porque forman parte de nuestras articulaciones educativas y formativas, nos ayudaron, que nos dieron cauce estos grandes señores que ahora podemos todavía con gusto decir qué bueno que los tuvimos de maestros en este tiempo Y en que el fueron que ya nuestros el amigos maestro ya no también, sirve. Héctor. sí, Y que los tuvimos como maestros y fueron nuestros amigos cercanos. Cierto, Las dos cierto, cosas. Porque la cierto. amistad, yo creo que con Juan Miguel se rompió la barrera alumno-maestro. Por lo sí. menos en mi caso, esa barrera, esa distancia se rompió. Y con ustedes también. Sí, totalmente, totalmente. Pero lo seguimos reconociendo como un gran maestro, cosa que ahora los maestros están un poco depauperados a los ojos de las nuevas generaciones. Pues yo Mauricio. también, Juan Antonio, agradecerte. Y algo que mencionó Héctor respecto de la filología, que no es solo la historia de las palabras o de la gramática histórica, cómo se va transformando una lengua. No, filología, que proviene del antiguo griego, es el amor al logos, ¿no? ¿Y qué era el logos? ¿Qué es el logos? Es razón y también palabra, de manera indisoluble, razón y palabra. Y eso es la filología, el amor a la razón y a la palabra. Y Y creo es que el eso, estudio del espíritu de un pueblo entero. claro, Es su historia cultural, no nada más la historia de la lengua que usa, no, es la historia de toda la producción oral y escrita a lo largo de los siglos. Eso es pues la es que, filología. claro, y es que razón y palabra es lo que va dando la cuenta más profunda y viva de un pueblo, de una cultura, ¿no? Y nosotros fuimos moldeados en gran medida por esos grandes maestros. Y por eso es valiosísimo este proyecto Filopalabra, porque estás recuperando todo este sentido, este espíritu, al menos de nuestra generación, y no me refiero en términos cronológicos, sino en términos un poco más literarios, de coincidencia, de abrevar en una misma fuente y tener un camino acompañado. Les agradezco mucho, Mauricio y Héctor, haber aceptado esta invitación para hablar sobre nuestro maestro y amigo, Juan Miguel de Mora, de quien conservamos una extraordinaria, una excelente memoria, también de su esposa Ludvika Jaroska, autora de uno de los mejores libros sobre Cervantes en torno a el coloquio de los perros, el coloquio de los perros a una nueva luz, en la que asocia también a Cervantes con
pues todo lo que decías, Héctor, toda la cuestión indoeuropea, que nos vamos hasta la India, no nos podemos quedar, en el viaje no nos podemos quedar en Roma o en Grecia o en Persia o en los celtas. Tenemos también que viajar al Extremo Oriente, porque de lo contrario, pues como dijo en una ocasión Aldous Huxley, sería una especie de imperialismo cultural, quedarnos nada más en la cuenca del Mediterráneo y no salir de ahí. Y Juan Miguel siempre era tan curioso que siempre iba mucho más allá, siempre mucho más allá de esa cuenca del Mediterráneo, de esa tradición judeocristiana y del helenocentrismo. Siempre fue mucho más allá de Grecia, mucho más allá de Roma. Era un espíritu universal, como lo fue Alfonso Reyes, aunque Reyes no llegó a tanto, ¿verdad? Como sí lo hizo Juan Miguel. Pues muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Juan Antonio. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo también. Y ustedes, si les ha gustado este programa, pongan me gusta, no olviden suscribirse a este canal y sobre todo esperamos que les haya dado curiosidad la obra de Juan Miguel de Mora, que lean su traducción o sus traducciones de los himnos del Rig Veda, sus traducciones de los Upanishads. No quedarán decepcionados si quieren profundizar en la India y también si quieren profundizar en la historia de México, en la historia del mundo occidental que le tocó vivir, las guerras que vivió. Ahí están sus novelas, ahí están sus libros periodísticos, ahí están sus investigaciones.